deseo de todo cristiano saludable, y por eso le añado saludable, es agradar a Dios. No es el deseo de todo cristiano agradarle, pero el deseo de todo cristiano saludable debería ser agradar a Dios. Esta porción de la Escritura se titula Una vida que le agrada. Y el bosquejo está plasmado. Versículo 1, comenzamos y nos dice la Escritura: por lo demás, hermanos. Si nos damos cuenta, el autor de esta carta fue el apóstol Pablo, evidentemente inspirado por el Espíritu Santo, pero fue Pablo quien escribió: hermanos. Esta carta va dirigida a un pueblo creyente, a salvos, a hijos de Dios, y nos dice: os rogamos. No solamente aborda personas salvas, sino nos ruega y nos exhorta. Y nos dice: os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene, fíjense, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Es una tristeza, hermanos, pero creo que a veces nos importa más agradar a una persona que agradar a nuestro Dios. El deseo más grande de nuestro ser debe ser agradar a Dios. Pablo decía: si yo quisiera agradar a las personas, ya no sería más siervo de Dios. Y ahora no es que te busques enemigos tampoco, pero nuestra lista de prioridades, primero agradar a Dios, hermanos. Y tú te darás cuenta que todo lo demás el Señor lo va a encaminar de la manera correcta. Nuestro mayor anhelo y motivación debe ser agradar a Dios. Los puntos que están a continuación nos describe una vida, hermanos, que Dios ve con agrado. Versículo 2 nos dice la Escritura: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Estas instrucciones que estamos a punto de ver son directamente de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3. Pues, y fíjense lo que dice: la voluntad de Dios. Una de las verdades más importantes y anhelos es hacer la voluntad de Dios, y muchas personas a veces viven con preocupación al decir: es que yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero no sé cuál es. Aunque la frase puede sonar muy piadosa, simplemente hay que leer la Biblia y ahí está plasmada la voluntad de Dios. En este pasaje, hermanos, pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué dice ahí? Santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios para todo cristiano, para hijo de Dios, es que busque una santificación. Ahora, la santificación no es para ser salvos. Nosotros somos salvos por fe y por la gracia de Dios. Pero cuando esa fe es genuina, nos va a motivar para vivir en rectitud para el Señor, y a eso se le llama santificación. Debemos de reconocer, hermanos, que la santificación es un proceso. La salvación es instantánea. Algunas iglesias predican que la salvación debe obtenerse con algunos puntos. No, hermano, la salvación es un regalo de Dios y es instantánea, y una vez salvo, siempre salvo. Pero la santificación es un proceso. ¿Y cuánto tiempo dura el proceso, pastor? ¿1 año, 2 años, 3 años? Dura toda nuestra vida, y es un proceso en el cual debemos esmerarnos. Nuevamente, hermanos, y muy claro, no para salvación, sino porque ya soy salvo. La nueva naturaleza dentro de mí me indica que yo debo agradar a Dios en todo lo que hago. Y el primer punto en lista, si mi deseo es agradarle, es que debo vivir en santificación, y de una manera muy clara dice: apartándose de la fornicación. Ahora, la Biblia no dice que soportes, dice: apártate de la fornicación. Debemos de reconocer, hermanos, que hombres en la Biblia tomaron decisiones muy malas, tal como el dulce cantor de Israel llamado David, el hombre más sabio Salomón, el padre de la fe Abraham, el hombre más fuerte Sansón. Por eso la Biblia no dice soporta, dice apártate. Qué sabios los apóstoles al orar: líbrame de la tentación. Muchos cristianos, hermanos, creo que caminan en la línea. Y a veces surgen preguntas como: ¿y qué tiene esto de malo? ¿Por qué no mejor empezar a preguntar: ¿y qué tiene esto de bueno? Y empezar a hacer lo que agrada a Dios, hermanos. Esto solo si nuestro deseo es agradarle.
porque si no lo es, pues evidentemente esta lista no tendría peso en nuestra vida. Pero si lo es, tiene que tener un peso muy grande, hermanos. Apartémonos. Es por esto, hermanos, que algunas personas allá afuera nos llaman exagerados. Pero nunca escucharás la palabra exagerados de Jesús. El que es 3 veces santo nunca nos va a encuadrar con qué exagerado fuiste, hijo, ahí en la tierra. Debemos darnos cuenta a quién debemos agradar, hermanos, y es 3 veces santo. Una santidad perfecta, y nuestro deseo debe ser crecer en santidad. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. 2 de Corintios 6, 14 dice la escritura, leeré hasta el 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. El mandato es muy claro, hermanos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Fíjense lo que está a continuación, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Y qué se gana uno con vivir en esta manera de agradar a Dios? Dice la Biblia, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Si queremos agradar a Dios, no debemos olvidar un punto que poco se predica, y es el tema de la santificación, hermanos. Miren cómo comienza el siguiente capítulo, que es el capítulo 7, versículo 1. Así que, ¿qué significa dicho lo anterior, lo que acabamos de leer? Amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y fíjense cómo lo dice Pablo, perfeccionando ¿qué? La santidad. ¿Se puede perfeccionar la salvación? No. ¿Se puede perfeccionar la santidad? No solo se puede, se debe perfeccionar la santidad. Buscar ser mejores, hermanos. Apartarnos de lo que Dios está obrando en tu corazón al decir, debes de dejar esto. Perfeccionando la santidad, y fíjense, en el temor de Dios. ¿Qué oración más digna de un hijo de Dios que pueda hacer? Señor, ayúdame a tener más temor de ti. Acrecienta mi temor hacia ti, hermanos, porque el temor de Dios, aunque este mundo lo ve como algo malo, el temor de Dios es el principio de toda sabiduría y nos va a ayudar a guiar y a tomar decisiones sabias, y es una vida que agrada a nuestro Dios. Él quiere que nos apartemos, y por eso es más fácil evitar que vencer. Hace mucho tiempo hablé con una persona, ya tiene esto casi 7 años yo creo, y me contó que él fue a un bar a ver si podía vencer la tentación. ¿Cuál cree que fue el final de la historia, hermanos? Y pues no pudo. Hermano, y lo pueden pintar de cualquier manera, necesitan al Señor y les fui a predicar, sí, pero no te mandó a ir por una botella. Y debemos apartarnos de toda especie de maldad. Y por eso la Biblia no dice que debes vencer, dice que debes evitar. Es mucho más fácil evitar una tentación que vencer una tentación. Ahora, Dios da fortaleza para vencer tentaciones, amén. Pero hermano, no las busques. Debemos evitarla. Y cuando esté cercana, Dios nos dé la gracia y la fortaleza, y a través de su Espíritu Santo para vencerla. La santidad implica 2 pasos. El primero es el más obvio, apartarnos de lo malo, pero eso no es suficiente. Hermanos, hay ateos que no toman, no fuman, pero no se acercan a Dios. La santidad conlleva 2 puntos. Me alejo de lo que a Dios no le agrada, pero ojo, no es suficiente. Yo debo acercarme a Dios. Yo debo buscar más al Señor, venir a la iglesia, leer la Biblia, caminar con Dios. Santiago dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. La santidad es un tema de mente, corazón y de ojos. Vayamos a Mateo capítulo 6, verso 22.
Mateo 6:22 dice la Escritura, la lámpara del cuerpo. ¿Cuál es la lámpara del cuerpo, hermanos? El ojo. El ojo es lo que va a indicar si nuestro cuerpo está en luz o está en tinieblas, hermano. La santidad empieza con mis ojos. La santidad empieza con lo que yo veo en la calle, con lo que veo en la tele, con lo que veo en internet. Ni un amén, hermanos. O sea que ahí hay que seguirle un rato, hermanos. Lo bueno es que es para nuestros hermanos de internet. Lámpara del cuerpo es el ojo, hermanos. Fíjense lo que dice el texto. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero, siguiente texto. Dice la Escritura, pero si tu ojo es maligno, ¿qué va a pasar ahí con el cuerpo, hermanos? Malos pensamientos, malos deseos, concupiscencias, y todo empieza por lo que vemos. No es suficiente venir a la iglesia y ver lo que se hay afuera, hermanos. Cada vez que tú y yo venimos a la iglesia, leemos la Biblia, eso alimenta nuestro espíritu, amén, hermanos. Cada vez que vemos algo malo allá afuera, alimentamos nuestros deseos carnales y pecaminosos. Si ponemos en una balanza cuánto tiempo vemos la Biblia y cuánto tiempo vemos cosas que no son correctas, ¿cuál está más pesada? La lámpara de nuestro cuerpo es tu ojo. Tú decides el fruto que quieres dar. Tú decides si queremos ser cristianos carnales o cristianos espirituales, y todo empieza con lo que yo veo en semana. Si el ojo está limpio, el cuerpo está limpio. Y tú dices, mi cuerpo es sucio, entonces la respuesta es porque los ojos están sucios. ¿Cómo están nuestros ojos delante de Dios en esta noche? Es Él quien escudriña. Dios dijo, sed santos porque yo soy santo, y lo único que Él repite 3 veces es su santidad, hermanos. Debemos hacer un pacto con nuestros ojos y que Dios nos ayude a que nuestros ojos sean limpios. Job capítulo 31 versículo 1, miren el pacto que hizo Job. Job capítulo 31 versículo 1 dice la Escritura, hice pacto con mis ojos. Si ves, este es un asunto personal al decir, yo voy a cuidar lo que ven estos ojos en la semana porque quiero que mi cuerpo esté limpio. Quiero que yo agrade a Dios con todo lo que veo. Hice pacto con mis ojos, y Job dijo, ¿cómo pues había yo de mirar una virgen? Versículo 2, y después dice, porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? Creo que todos queremos que Dios nos galardonee, o que Dios nos premie, o que Dios nos bendiga, amén, hermanos. Job dice, ¿cómo quiero que Dios me premie si mis ojos están sucios? Hermano, no va a haber bendición si en la semana no hay santidad en nuestros ojos. Y dice después, ¿y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? Vaya que fue muy sabio Job al hacer este pacto con sus ojos, y esto es un asunto personal. No es suficiente al decir, bueno, ya se predicó, ya va a cambiar mi vida. No, hermanos, yo debo aplicar lo que se ha predicado, y hasta que lo lleve a la práctica, entonces podré aplicar esta verdad y Dios podrá bendecirnos. Salmos capítulo 101, versículo 3. Salmos capítulo 101, verso 3, dice la Escritura, fíjense, hermanos, 101:3. No pondré delante de mis ojos, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Sí ves cómo empieza el salmo? No pondré. Y a veces, ¿qué hace el cristiano, hermanos, aquí teniendo la tele que tenemos aquí? No, tú mismo la pones, hermano. El cristianismo no es venir a la iglesia el domingo, el cristianismo es vivir de una manera recta delante de Dios de lunes a domingo. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Hermano, ¿qué vimos durante toda la semana? ¿Todo lo que vimos honró a Dios?
Y después dice el salmista, aborrezco las obras de los que se desvían. Fíjense, hermanos, ninguno de ellos se acercará a mí. Uno decide lo que ve. Todo lo que vemos nos influye. Los que están viendo vía internet, este mensaje influye en nuestra vida y nuestra vida espiritual. Y cuando vemos algo, hermanos, que es carnal, también influye en nuestras vidas. No podemos tener una mente espiritual cuando la alimentamos de carnalidad todo el día y escuchamos un sermón de media hora. No es suficiente. David, vaya que era un hombre espiritual y no nos cabe duda al respecto. De nadie más se ha dicho en toda la escritura que era un varón conforme al corazón de Dios. Hermano, qué título asignado por Dios. Descuidó su vista. Y un día dijo, no, ¿para qué voy a la guerra? Se asomó al balcón y vio a Betsabé. Cuando él vio, la lámpara del cuerpo es el ojo, hermanos. Cuando tú ves algo, después tú piensas en eso que viste, después deseas y después se va a tus pies. Eva vio el fruto, pensó en el fruto, seré como Dios, deseó serlo y fue y tomó el fruto. De igual manera, cuando tú y yo vemos la Biblia, pensamos en la Biblia, amamos la Biblia y predicaremos la Biblia. Esto funciona hacia lo bueno y hacia lo malo, por eso la decisión es tuya. ¿Qué estamos viendo? Por eso la Biblia dice que incluso cuando alguien mira a una persona de una manera incorrecta, ya cometió adulterio en su corazón. Hasta ese grado el Señor lo ve. Una vida que agrada a Dios. Primera de Tesalonicenses 4:6, el primer punto es perfeccionar la santidad. Nunca seremos perfectos, eso es obvio, pero debemos anhelar, hermanos, agradar a Cristo en nuestro diario vivir. Versículo 6 dice la Biblia, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. La palabra agravie o agraviar es un hecho o insulto que ofende a una persona. La Biblia dice, ninguno insulte, ofenda a otra persona, no agravies, ni engañes. No ofendas, no engañes, no insultes. ¿Cómo es posible que un cristiano que quiera agradar a Dios insulte o engañe a alguien? Nuevamente, esto es un mensaje para un cristiano que quiere agradar a Dios. Si alguien no lo quiere agradar, pues entonces pásese toda la vida ofendiendo y agraviando. Pero si queremos agradar a Dios, entonces debemos refrenarnos y empezar a tener dominio propio. Cuando alguien te ofenda o te agravie, hermano, déjaselo a Dios. Dice la Escritura, ninguno agravie ni engañe nada a su hermano. Ojo, hermanos, porque el Señor es vengador de todo esto. Uno de los nombres de Dios es vengador, y como decía Spurgeon, a veces el cristiano es ateo en la práctica. Me la haces y me la pagas. No, me la haces, yo dejo que Dios me cuide. Eso es el cristianismo. Eso es una vida que quiere agradar a Dios, que no responde conforme su carne quiere hacerlo, sino deja que Dios obre. Y hermano, Dios sabe obrar. Cuando alguien te agravie, simplemente permite que sea Dios tu vengador, mi hermano. Amén. No solo no debemos no ofender, estamos hablando de agradar a Dios. Entonces, en vez de no solo no ofender, busquemos hacer el bien. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No hay mejor ayuda que podemos dar a este mundo que dar el evangelio, hermanos. Y siempre darlo, hermanos. Recuerdo en una ocasión, fuimos a testificar y les estábamos dando el evangelio. Era joven la persona y se le hizo la pregunta, ¿qué va a pasar cuando tú mueras? ¿Y sabes qué respondió un joven? Me voy a convertir en estiércol. Un joven, hermanos, ya desde pequeños con ideas de ateísmo. No le respondí de una manera incorrecta, le dije, mira, solamente
Escúchame estos 5 minutos y ya tú toma la decisión. Le di el evangelio, se quedó pensando, no inclinó su rostro, no hizo la oración, pero se quedó meditando, y el evangelio es el poder de Dios y el evangelio hará la obra en su vida. Hermano, no solo no ofendas, busca hacer el bien. No hay mejor bien que le des el evangelio a aquellos que no conocen la verdad, que no tienen la seguridad de ir al cielo el día de su muerte. Versículo 8 nos dice la Escritura: así que, dicho lo anterior, el que desecha esto, el que desecha no vivir en santidad, el que desecha, hermanos, no agraviar a otras personas, quien deseche esto, dice la Escritura, no desechas al hombre, desechas a Dios. Lejos sea de nosotros, hermano, que un cristiano deseche al Señor. Y dice que también nos dio su Espíritu Santo. Y continúa con la misma idea, hermanos. No es suficiente con no hacer lo malo, sino debemos hacer lo bueno. Siguiente verso, miren lo que dice. Tercer punto, nos habla del amor fraternal. Y nos dice, pero acerca del amor fraternal, fíjense cómo lo dice Pablo: no tenéis necesidad de que os escriba. Es como si dijera, ni siquiera tengo que predicar este punto, porque ya lo sabemos, somos cristianos que queremos agradar a Dios. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Ahora, tal vez, si no lo vas a hacer por un hermano o hermana, hazlo por obediencia al Señor, hermano. Aquí la pregunta es si quieres o no queremos agradar al Señor. ¿Cuál es la definición del amor dada por Jesús? Este mundo nos dice, el amor es bonito. ¿Cuál es el amor que enseñó Cristo? Está en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, y nos empieza a desglosar lo que es el amor, y comienza a decir, el amor es sufrido. Significa que es una decisión. Si queremos saber si tenemos amor fraternal, quítale la palabra amor y ponle tu nombre. Vamos a usar a alguien que aquí nadie se llama Raúl, ¿verdad? Ok, Raúl es sufrido. Raúl es benigno. Raúl no tiene envidia. Raúl no es jactancioso. Raúl no se envanece. Quítale Raúl y ponle tu nombre. Mi amor es genuino, mi amor es bíblico, mi amor es como el que Cristo predicó, que es sufrido. Es benigno, hermanos, es bueno. No tiene envidia. No es jactancioso, no se envanece, versículo 5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Fíjense, hermanos, el amor bíblico todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Amamos bíblicamente? No es cuestión de sentimientos, sino de obediencia a Dios. Fíjense lo que dice Juan 13:35. Tremendo pasaje. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Saben cómo vamos a dar testimonio allá afuera de que somos hijos de Dios? Dice, si tuvieres amor los unos por los otros. O sea, alguien pudiera decir allá afuera, es que tú eres diferente, tú tienes que ser cristiano. Esta es la bandera, hermanos, de acuerdo a Juan 13. En esto conocerán todos, predicó Cristo, que son mis discípulos, si tienes amor los unos por los otros. Hay personas que dicen, pues yo amo a Dios, pero a mis hermanos, pues eso no salió de la Biblia. Debemos amar a Dios y a nuestros hermanos. En todo el mensaje ha habido 3 amenes. Gracias, hermanos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11. Una vida que agrada a Dios, primeramente es una vida que busca la santidad.
Después es una vida de una persona que no agravia, no busca lo malo. Número 3, una persona que tiene amor fraternal. Número 4, versículo 11, y que procuréis tener, ¿qué dice ahí? Tranquilidad. Cuarta cualidad, hermanos, de una vida que agrada a Dios. Una persona que tiene paciencia. Ahora creo que no hay necesidad de predicar ese porque todos desde nacimiento somos bien tranquilos, hermano. Ahí nos delatamos solos, ¿verdad? No somos tranquilos, hermano. Somos desesperados. Incluso nuestro cristianismo lo queremos de microondas. Señor, ya oré hace 3 minutos, ¿qué pasó? No somos tranquilos. Queremos agradar a Dios, tengamos paciencia, hermanos. Espero que estos días nos hayan ayudado a tener paciencia. Y la palabra paciencia viene de la palabra paciente. Cuando uno es paciente, está en agonía por escuchar el diagnóstico del doctor, es uno que sufre. De ahí viene paciente. Tener paciencia, hermano, procuréis tener tranquilidad, que no explotes, que no actuemos en nuestras emociones, que no usemos, pues, ¿qué quieres? Así soy. Pues no es que nosotros queramos algo, hermanos. Dios quiere que cambiemos nuestro carácter. Tranquilidad. Esto si queremos agradarle, si no, bueno, explota y grita, maldice. Pero si queremos agradarle, entonces tranquilicémonos. Dominio propio. Poder bajo control. ¿Sabes cuándo muestras el tipo de cristiano que eres? Cuando alguien te ofende. Vamos, es más fácil gritar. Y somos tan buenos que hasta te la pasamos por 2. Cristiano, hermanos, es tranquilo. Puedo contestarte, incluso puedo hacerte sentir muy mal, pero decido no hacerlo por amor a Dios. No me digan que eso es debilidad, hermano, eso es fortaleza. Dominio propio, poder bajo control. Se dijo de Moisés que era un hombre manso, no es que no tuviera poder, tenía el poder bajo control. Proverbios capítulo 16, versículo 32, nos dice la escritura, Proverbios 16, 32, mejor es el que tarde en airarse. Ahora, para ser más específicos, no habla de 3 segundos, hermano. Ya me esperé 3, vámonos. Hermanos, tarde en airarte. Date cuenta que cuando le gritas a una persona y te enojas con esa persona, te estás enojando con Dios, hermano. Mejor es el que tarde en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Santiago capítulo 1, verso 19 nos da un buen consejo sobre este tema. Cómo ser pacientes, evitar problemas, dice aquí la Biblia. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea, ¿qué dice ahí? Pronto para oír. Lo había dicho en una ocasión, ¿verdad? Por eso el Señor nos dio 2 orejas y una boca, para escuchar el doble de lo que hablamos. Y dice, sea pronto para oír. Y luego, ¿qué dice? Y tardo para hablar. Si tan solo fuéramos tardos para hablar. Pero a veces somos prontos para hablar y tardos para oír. Tardo para hablar. Y después dice tardo para airarse. ¿Por qué, hermano? Siguiente versículo dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y de ahí que tenemos tantos cristianos, hermanos, que piden perdón cada viernes. Ay, perdón, no era mi intención. Ay, perdón por haberte ofendido. Ay, perdón por haberte dicho. Y muchas veces, una vez escuché a alguien que le dijo, perdón por decirte, y otra vez digo, eso no es perdón. Pero en vez de andar pidiendo perdón cada viernes, mejor refrenemos la lengua, hermano. Prontos para oír, tardo para hablar.
Tardo para irarse. ¿Por qué? Porque cuando me enojo no voy a obrar en la justicia de Dios. Hermanos, cuando Moisés se enojó, rompió la ley, hermano, rompió las leyes, las tablas escritas con el dedo de Dios por un momento de ira. Y vemos que cuando se enojó con el pueblo de Israel, Dios le dijo, ya no vas a entrar a la tierra prometida. Porque esto del enojo es cuestión propia, hermanos. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, siguiente texto, desechando toda inmundicia y abundancia de maldad, fíjense, hermanos, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Tardo para hablar, tardo para enojarse, recibir con mansedumbre la palabra y ser hacedores, hermano. Esto en sí es un bosquejo en sí solo. Regresamos a 1 Tesalonicenses 4:11, la vida que agrada a Dios, punto 5. Nos dice, y que procuréis tener tranquilidad. Y, ¿qué palabra sigue ahí? Ocuparos. Hermano, ocúpate. Nunca debemos estar ociosos. Esta frase siempre debemos recordarla. Una mente vacía es el taller de Satanás. Una mente ociosa es el taller de Satanás. Debemos ocuparnos, hermano. Ocupémonos en tu trabajo, dice la Biblia. Ocupaos en vuestros negocios. ¿Te imaginas si todo el tiempo de ocio se dedicara a un trabajo extra? Estaría la iglesia llena de empresarios, hermano. Pero no. ¿Cuánto tiempo desperdiciamos en cosas que no tienen fruto? Dice la Biblia, ocúpate en vuestros negocios, nunca estés ocioso. Y aparte dice, en tu trabajo. Hay unos que cuidan el trabajo de otro y descuidas el tuyo. Texto de Cantares dice, me pusieron a guardar las viñas y la viña que era mía, no guardé. Cuida lo que Dios te ha dado, hermano. Y dale gracias a Dios por el trabajo que te dio. Mejor piensa y trabaja y pídele a Dios y pídele sabiduría, incluso tu trabajo, llevarlo de tal manera que en tu trabajo agrades a Dios. No digas la iglesia es para Dios y mi trabajo, ahí estoy yo. No, hermanos, ahí debe estar Dios en tu trabajo y todo lo que hagas en tu trabajo debe de agradar a Dios para que sea Dios quien bendiga el fruto de tu trabajo. Miren lo que dice Efesios capítulo 6, verso 6. Efesios 6:6, hablando del trabajo, dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. ¿Te imaginas si tú en tu trabajo el día de mañana te presentas al trabajo y piensas, hermano, en tu corazón tú dices, esto que yo voy a hacer lo voy a hacer para Dios? No diríamos, ay, lunes, no, diríamos, gloria a Dios que hay trabajo, hermanos, amén. Y lo voy a hacer de tal manera que agrade a Dios, para que sea Dios quien bendiga el trabajo. Y nos dice, de corazón haciendo la voluntad de Dios. A veces tenemos una idea que la voluntad de Dios es el domingo, pero la voluntad de Dios también está en el trabajo y también está en la casa. Y debes hacer la voluntad de Dios al trabajo. Hermano, cuando vas al trabajo, encomiéndate a Dios y dile, Señor, este es tu trabajo y voy a trabajar como si lo hiciera para ti. Hermano, nuestros trabajos serían muy distintos. Y nos dice la Biblia, sirviendo de buena voluntad. Fíjense, hermanos, ¿de qué manera hay que ir al trabajo? De buena voluntad. Mucha gente se queja. Hermanos, tener trabajo es una bendición de Dios. Dice la Biblia, como al Señor y no a los hombres. Fíjense por qué, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ¿qué dice después? Ese recibirá del Señor. Cuando tú trabajes y aunque tengas un encargado que sea inconverso, tú en tu corazón tú debes decir, yo estoy trabajando como para Dios y va a ser Dios quien me bendiga en el trabajo. Es un principio bíblico, hermanos. Y sobre todo es una vida que agrada a Dios.
Muchos le piden a Dios el trabajo por el que tú te quejas. Te lo voy a repetir, hermano. Muchos le piden a Dios el trabajo por el cual tú te quejas. El trabajo es una bendición de Dios, hermano. Y hazlo como si estuvieras ahí sirviendo a Dios, hermano. En ese momento. El trabajo será de una manera muy distinta. Si alguien tiene empleados, versículo 9 dice: y vosotros amos, o encargado de negocio para que sea más entendible, y vosotros amos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Si Dios te ha permitido emplear a alguien, sé bueno con esas personas, hermano. El trabajador trabaja como para Dios y verás que es Dios quien te recompense de una u otra manera. Y esta es la vida que agrada a Dios, hermano. Primera de Tesalonicenses 4:12. ¿Por qué hacer todo esto? Primera de Tesalonicenses 4:12 nos dice: a fin, hemos leído del verso 1 al 11, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Por qué hacer todo esto? Dice la Escritura, y Pablo dice: para que podamos conducirnos de una manera honrosa, incluso con la gente inconversa que no tiene a Dios, que pueda, hermano, un inconverso aún en tu área de trabajo, que ellos puedan ver que tú tienes la mano y la bendición de Dios y seas de testimonio a las personas alrededor tuyo, hermano. Y eso habla mucho, nuestro testimonio. Y después dice que no tengas necesidad de nada. ¿Quieres no tener necesidad de nada? No tener necesidad de nada. Aquí están los puntos, hermano, del 1 al 12. Y si no, hay que trabajar más, hermano. Decía Russell Anderson, algunos lo conocerán, algunos no, pero él decía: entre más trabajo tengo, más suerte tengo. No es cuestión de suerte, es cuestión de trabajar más, y es Dios quien bendice, hermanos, el trabajo. Es un principio escrito desde Génesis. Esto es tener la bendición y la mano de Dios en tu vida. ¿Cuáles son los 6 puntos para vivir una vida que agrada a Dios aquí en la tierra? Ya lo prediqué, pero para cerrarlo: número 1, una vida en santidad. Una vida que agrada a Dios, hermano, que se aparta del pecado y se acerca a su Dios. Número 2, un cristiano que no engaña ni agravia, ofende. Número 3, un cristiano que tiene amor fraternal. Número 4, un cristiano con tranquilidad o paciencia. Número 5, un cristiano que mantiene su vida ocupada. Y número 6, un cristiano que trabaja. Es una vida que agrada a Dios. De estos 6 puntos, ¿hay uno que nos falta? Si tienes los 6, te felicito, hermano, porque tu vida agrada a Dios de acuerdo a este pasaje. Pero si no tenemos esos 6, entonces hay algo que le falta para que le agrade. ¿Cuál es ese un punto de los 6 que falta para llevar una vida que agrada a Dios? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.